Good morning, everybody. Acá tu host Rodri Cañas y el día de hoy traigo un invitado especial. Víctor, ¿cómo te encuentras? Aquí estamos recién comidos y con un poco de sueño, pero vamos a darle con todo. Sí, Víctor, quiero hacerte una pregunta que literalmente acabo de ver un videíto en el que salía ¿Ya? Tarantino diciendo que para realmente hacer cine simplemente hay que amarlo. No hay que saber si el lente, bueno, si la cámara necesita un lente de 50 milímetros, un 40 milímetros, nada de eso, sino simplemente realmente amar el medio, porque si amas el medio te va a salir buenas películas. Y alguien puso en el comentario como, es que Tarantino que no conoce a Ed Wood. Me dio mucha risa. Pero, ¿qué opinas de que para crear se necesita aprender? O sea, como realmente, no sé, como una manera más técnica. Bueno, me parece que el amor del que habla Tarantino, aquí ya como que depende un poco de cómo cada uno vea el amor, pero el amor tiene responsabilidades. Al menos así lo veo yo. El amor no es solo una cosa de pasarlo bien y cuando yo quiero sí, cuando no. El amor tiene responsabilidades. Si tú de verdad amas, y no solo dices que amas, si amas contar historias y no puedes vivir sin contar historias, yo creo que de manera natural vas a querer tener dominio sobre lo que haces. La técnica sirve para que te salga lo que tú quieres cuando tú quieres y no lo que te sale cuando te sale. Entonces yo creo que cualquier persona que ama realmente contar historias va a intentar aprender lo que se sienta cómodo aprendiendo. Hay gente que necesita aprender más para sentirse cómodo, hay gente que con un par de conceptos le basta y se puede mandar a escribir. Después de todo hay gente que no ha usado digamos estructura narrativa, canon occidental, tradición occidental y ha escrito obras geniales, pero en general se demoran toda una vida en aprender y pulir ese arte, siendo que si nosotros aprendemos lo que personas muy capaces dejaron para nosotros, podríamos aprenderlo más rápido o podríamos tomarnos menos tiempo en aprender y dominar un poco más las cosas básicas de nuestro arte, que es narrar historias. Eso creo. Vieras que como que me hace un poco de sentido. Creo que, bueno, acá voy a tocar como dos temas que están correlacionados. Y uno es que realmente a las personas siempre agarran esos ejemplos de, no sé, artistas, ya sea Van Gogh o, bueno, sobre todo los postimpresionistas, de que nunca fueron a la academia como tal y sacaron Claro. de genialidades. Pero yo creo que tal vez uno es muy optimista pensando que uno es muy especial. Como como que, Claro. como ver a Tarantino que nunca tocó una escuela de cine y él dice que para hacer cine simplemente hay que consumir cine. Y yo creo que honestamente dudo mucho que alguien con esa capacidad esté escuchando ese podcast. O sea, como que realmente creo que es muy difícil. A veces pienso que las personas se creen mucho más especiales de lo que son, pero no de una manera negativa. O sea, no es como que te estoy insultando, sino como eso. O sea, como que realmente no nacimos con el gran don y la facilidad. Y lo segundo Claro. que te quería comentar es que se me acaba de ir la idea. Genial. No, Un lagunazo, me encantó ese término. Un ok, ya, lagunazo. sí, ya lo recordé. Y es que yo creo que las personas cuando, sobre todo lo he notado mucho con el dibujo, que no les gustan como aprender. O sea, cuando uno le dice, hey, podrías como empezar a estudiar un poco de anatomía, aprender un poco de contraste, el tono del valor. O sea, como decirlos de que no lo sabes todo, te falta mucho por aprender, pero las personas lo agarran como un ataque. O sea, como que las personas siento que a veces no les gusta que les digan no sabes. No sé qué opinas. O sea, no sé si sabes a la situación que estoy refiriéndome. Sí, lo he visto. O sea, yo, por dar un poco de contexto, hice clases durante 2 años y en general la gente que va a clases ya tiene como superado, digamos, ese tema porque, porque por algo fueron a clases. Pero lo he visto en otros contextos y claro, hay gente que siente que lo hace muy bien y puede que no lo haga mal, pero si tú les dices algo, tanto en el dibujo como en la escritura, que son las dos disciplinas que donde yo me muevo, si tú les dices algo, se sienten muy mal. Yo creo que es una teoría como personal y aquí me estoy pegando un carril. La gente pone como su identidad en cosas que yo creo, esto es una opinión personal, no son muy estables en el tiempo. Esto vendría siendo obras, o tanto tuyas como de otras personas, o bien habilidades, cosas que uno tiene, no cosas que uno es. Uno debería tratar, esto insisto que es una opinión personal, de poner su identidad en cosas que no sean volátiles, de modo de ser una persona menos volátil o de que tu ánimo sea menos volátil y de que sufras menos.
menos. O sea, me parece como una estrategia buena, poner tu identidad en cosas que no vayan a cambiar mucho durante el tiempo. Entre esas cosas, yo veo mucho que si alguien tiene un talento, la suele poner en el talento. Si dibuja, es el dibujante y nada más que un dibujante. Si escribe, es el escritor y nada más que un escritor. Entonces, cuando tú les dices, no dibujas tan bien o no escribes tan bien, sienten como que, como si lo estuvierais destruyendo, porque es como, bueno, en mi identidad. O sea, como me decís que no soy, si yo soy eso, yo solo soy el escritor. Si me dices que yo no soy el escritor, entonces, ¿qué carajo soy? Yo creo que de ahí nace esa reacción que parece no venir de ningún lado. Yo creo que viene de ahí, mi análisis personal. Claro, yo creo que... Ay, ¿cuál era la primera pregunta? No. Lo de ser especiales. Yo creo que todo el mundo puede aprender, independiente de que no tenga talento. Yo no considero que haya sido un hueón privilegiado, una persona privilegiada, disculpa. Se puede echar un garabato. No considero que haya sido una persona privilegiada de nacimiento, pero si te interesa una disciplina, cualquiera, y quieres estudiar, o sea, me refiero si tienes el suficiente interés como para que estudiar se te dé de manera natural, yo creo que puedes aprenderla. A lo mejor hay algunas cosas, por ejemplo, si yo quisiera ser basquetbolista, como soy bajito, probablemente no voy a poder nunca hacer un mate, así como, pero sí voy a poder ser un creación bastante bueno, o decente al menos, etcétera. A lo mejor hay un límite humano que a lo mejor no podría llegar al máximo, pero cualquier persona puede llegar a un nivel profesional, a un nivel muy bueno de cualquier cosa que estudie. Vieras que, no sé por qué, como que me voy a ir por la tangente de la conversación, pero acabo de pensar, ¿qué pasa si realmente no soy bueno, pero quiero serlo? ¿Hay algún punto en el que yo tenga que abandonar mi sueño como creador? O sea, como que... Ay, pero ¿por qué me preguntas cosas tan...? No, es que mencionaste esto del básquet, de que eres pequeñito, que yo también soy pequeñito, por lo cual, tanto así que hay un anime de que, bueno, hasta en el mismo Haikyuu de voleibol, el protagonista, Hinata, es bajito, o sea, como que toda la trama se mueve de que este es bajito y está jugando y quiere ser el mejor jugando un juego para que tiene la ventaja a las personas con mayor estatura. Pero ¿qué pasa si ocurre en el ámbito creativo? ¿Qué pasa si realmente uno es malo? O sea, refiriéndome que le cuesta todo, o sea, como que es malo, refiriéndome como de que sus productos no tienen calidad. ¿Hasta qué punto puedo decir? Tú dices como que ya ha hecho varios y no están tomando vuelo. Sí, o sea, sí, digámoslo así, podríamos verlo acá como de dos visiones. Uno puede ser monetario, o sea, donde digo, tengo que comer y no soy una planta para hacer fotosíntesis, por lo cual sí necesito comida. Y la otra como, soy malo con ganas. Claro, el monetario es como una pregunta completamente aparte. Sí, y el del talento. Yo creo en una cosa que se llama la teoría de las ventajas acumuladas, que es que no existen grandes hombres ni grandes mujeres en la historia, que simplemente son un momento histórico con un nombre. Esta teoría dice que gente, por ejemplo Aristóteles, que yo amo a Aristóteles en cuerpo y alma, me entrego a él, no es que Aristóteles haya sido una persona demasiado especial, es que en esa época particular, después de Sócrates, después de Platón, después del momento económico bueno que estaba pasando Atenas, con todo lo que estaba pasando en Atenas, con lo que estaba pasando arriba con... se me va en este momento el nombre, pero con Alejandro Magno, con el país de él, con todo eso que estaba ocurriendo, alguien iba a ser un Aristóteles. Podría haber sido una persona, podrían haber sido dos, podrían haber sido un año antes, unos años después. Independiente de que esa persona no hubiera nacido, alguien hubiera hecho lo mismo que hizo él. Esta teoría postula que las personas simplemente, en el momento que se presenta una oportunidad, alguien con un nombre y un apellido se lleva la oportunidad, pero la oportunidad se presenta ahí para todos. Yo creo en eso. Yo creo que no existen grandes personas hipertalentosas. Yo creo que las personas están en el momento correcto, en el lugar correcto, y eso es como poco casualidad. Y uno se puede buscar el momento, o sea, uno puede entrar al mundo de las oportunidades, así como buscarlas y estar pendiente, y cuando sale una intentar tomarla. Eso es lo que hace la gente que no, digamos, se le da de manera natural el éxito. Yo creo que no deberías abandonarlo si es que de verdad es una parte de ti y no podrías vivir sin eso. Yo conozco mucha gente, me incluyo, que no podríamos vivir sin hacer lo que hacemos, como que algo de nosotros como que moriría para siempre, y yo creo que ese es el caso. Pero ya, si no funciona, si de verdad eres malo, si de verdad no está funcionando, bueno, siempre se puede aprender, como dije antes, y vas a alcanzar un nivel mínimo. O sea, nadie, esto y de hecho el autor es exactamente la comprobación de la frase. Paulo Coelho tiene una frase que es muy buena, que dice: incluso un reloj roto da bien
bien la hora 2 veces al día. Él, como autor, es la comprobación de la frase. Muy buena frase. Wow. Nadie puede ser tan malo si tú aprendes. Si tú, por más que de verdad que no tengas talento para el dibujo, para la pintura, para la escritura, para lo que sea, aprendes lo básico, aprendes los fundamentos y los entrenas, vas a tener un nivel mínimo, que es un nivel competente. Ahora, el tema monetario. Es todo un tema, depende mucho de qué país, depende mucho de tu contexto familiar. Ahí hay cosas que como que uno no puede saber. Pero en general hay una frase que me gusta mucho que es británica, si no me equivoco, que es: si tú te vuelves lo suficientemente bueno en cualquier cosa, alguien te va a pagar para que lo hagas. Y respecto a eso, tienes que simplemente estar dispuesto, si es que es tu sueño, si es que te encanta, y si es que puedes, porque hay gente que por su contexto familiar de verdad no puede. Pero bueno, si puedes, aprender habilidades que tengan alguna salida comercial y que estén muy relacionadas, estrechamente relacionadas con tu sueño. Y de esa manera, mientras trabajas, ejercitas lo que haces de manera creativa. Como que no están tan separadas. Hay gente que le complica igual porque tu trabajo, tu sueño se termina convirtiendo en un trabajo y a veces lo odias, pero si no te complica tanto que ocurra eso, se puede vivir en general de casi todas las disciplinas. Quieres que acá como que no sé por qué yo mencionar esto, pero digamos, eso de que si uno es bueno, lo van a contratar, pero qué tanto uno se puede como vender a la industria, por decirlo de alguna manera. Voy a ejemplificar. La mangaka de Kimetsu no Yaiba, como que lo que entiendo es como que sus obras anteriores a su gran éxito eran complejas, o sea, como que tampoco digo que acá está revolucionando la narrativa, pues sí eran un poco más profundas, tal vez no tan de lectura rapidona, y tanto así que cuando planteó Kimetsu no Yaiba, su editor le dijo: no, tienes que hacerlo más simple, algo más comprensible, y ella aceptó, y se hizo un éxito total, o tal vez no era lo que ella quería. O sea, ¿en qué momento uno se puede como, no sé, doblar la mano ante la industria y en vez de seguir, no sé, el corazón de uno para hacerlo más romántico? Claro, o sea, yo siempre lucho a muerte, es uno de mis enemigos declarados, con la imagen del artista romántico. Yo, romántico entendido como el término moderno, no como el romántico el verdadero romántico alemán. Sí. No. Yo siempre lucho con este artista romántico moderno porque no creo que sea real, porque nunca he conocido uno, porque todos los que conozco no son artistas, son gente que hace un hobby. Los artistas son gente que se dedica en cuerpo y alma a una cosa y que arma su vida en torno a ello y que tienen compromiso y que tienen responsabilidad y no son gente jugando. La gente me da la impresión a veces, esto me estoy poniendo muy polémico, lo siento, me da la impresión de que cree que el arte fuera un juego, y el arte no es ningún juego. El arte, si es que tú lo quieres tomar como tu carrera, es tu vida y vas a tener que trabajar demasiadas más horas que una persona normal. Tú no puedes entrar a las 8 y salir a las 6 de la tarde de tu trabajo. Tú eres artista las 24 horas del día, y si quieres sacar una salida comercial, lo más probable es que vas a estar pensando en tu trabajo y en una manera de hacer dinero con tu arte todo el día, todas las horas que tengas despierto. Entonces es una weá que tienes que amar de verdad. En ese sentido, ¿qué tanto te puedes vender? A ver, siempre y cuando tú no sientas como artista que estás sacrificando la integridad de la obra, digamos, lo más importante para ti. Por ejemplo, si yo quiero contar una historia de un padre y su hijo, o de un padre y su hija, y eso es lo importante para mí, yo de verdad siento esto en mi corazón y necesito contar esta historia, ya, siempre y cuando tú no sientas que la integridad de ese concepto se pasa a llevar, yo no le veo nada de malo a que sea un poco más leíble, a que quieras hacer que los personajes sean más atractivos para que lleguen a más gente, o que ocurra en un contexto, qué sé yo, una apocalipsis zombie o cualquier cosa que a la gente le traiga más. Muy boomer lo que acabo de decir, a la gente ya no le gustan los zombies. No lo veo malo siempre y cuando tú no te sientas que tú estás pasando a llevar ese cuarto más profundo de ti. Así como esa cosa que no debe ser tocada. Si es que eso no se toca y tú estás cómodo con eso, no hay nada aquí en mí que me parezca, bueno, que yo estudio publicidad también, entonces probablemente soy un vendido de corazón. Pero yo creo en la integridad del arte y los negocios que pueden convivir, digamos, no son lo mismo, pero sí pueden convivir en una obra, en mi opinión. Ok, acá tal vez me vaya un poco de la narrativa, pero ¿qué piensas de que hay obras que se puedan vender? O sea, darle el valor monetario, como, sobre todo, creo que ocurre más con esas obras pictóricas de que solo existe un ejemplar, por lo cual le damos un valor monetario. No sé si me logro explicar, porque digamos, eso no ocurre lo mismo con el manga, porque existen varias copias, o con los libros,
libros. Claro. Pues sí existe con este valor único de la pintura, o desde mismo puede ser una serie de grabados o de fotografía. ¿Qué tanto puedo yo vender una obra de arte? Está en el derecho. O sea, tú puedes vender una obra por millones de dólares, sí, es que puedes, pero lo que estás vendiendo es el derecho de la obra, no la obra misma. Onda, el producto no necesariamente vale caro, como tú dices, por el medio, porque está impreso y porque no es una obra única. Ahora, también hay medios de historias que son caros, por ejemplo, el borrador original de X cosa de un autor muy famoso, o las planchas con las que se imprimían ciertos cómics antiguos, o las páginas originales de manga, qué sé yo. Esas cosas deben valer carísimas, pero tú, más allá de vender un producto, tú puedes vender los derechos de una obra, y eso, dependiendo de para qué sea, puede valer carísimo. Por ejemplo, si lo van a traducir a X idioma y son mucha gente, lo puedo vender caro. Si es que lo voy a vender a una cadena que distribuye muchas obras, tiene un precio particular. Si es que quieren adaptarlo a un videojuego, si quieren adaptarlo a una serie, si quieren adaptarlo a etcétera, puedo vender los derechos de mi obra sin una licencia, no una cesión, y eso me permite ganar bastante dinero con una obra. No es que yo estoy hablando en segunda persona, no es que yo lo haga. Estoy hablando en primera persona. Yo ya, ¿me vas a invitar a cenar hoy? Este es magnate. Sí, pero no ocurriría que hay obras que luego se convierten en productos. No sé, el primer ejemplo que se me ocurre es de Van Gogh o Frida Kahlo. O sea, que de sus obras ahora son productos, refiriéndome a que salen hasta en estampados para bolsas de tela. O sea, sí, es donde más salen. Sí, bueno, pero entonces, digamos, no se perdió como el valor artístico y se convirtió en un mero producto. Digamos, ¿qué puedo decir? Bueno, eso pasa con Evangelion. Tal vez nosotros no lo sentimos tanto, pero según lo que yo entiendo es que en Japón existen miles, pero miles de productos con temática de Evangelion, por lo cual... Vamos a hablar de Evangelion. Oh. Bueno, cambio. Voy a pasar por el lado de este tema. Sí, démosle otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Es que no que Dragon Ball. Pero entiendo por qué Evangelion. Entiendo por qué Evangelion, como... porque es como tenida como una obra culturalmente para la cultura popular como algo profundo y sensible. Por eso supongo que el ejemplo. Sí, o sea, o tal vez porque es más fácil relacionarlo con algo en el medio, como algo artístico o con una intencionalidad. Pero entiendo mi punto. O sea, si es posible de que una obra pierda su valor artístico y simplemente se convierta en un producto, como puede ser Dragon Ball, o hasta podemos decir acá en Occidente de los Simpsons, de ser esta caricatura irreverente que realmente cuestionaba un toque la concepción del valor de la familia, a simplemente de ser de los que cada temporada sacan más y nadie les importa. O sea, no sé, claro. ¿Es posible o no? Yo creo en a ver, esto es como yo lo veo. Las obras son autocontenidas en una cierta manera. Incluso pueden tener límite imaginario. A veces yo veo una serie y digo, esto se terminó acá, y no la veo más, porque yo estoy contento hasta donde quedó. Siento que se cerró un círculo y digo, no quiero que me lo abran de nuevo. Si lo abren, no lo van a volver a cerrar así de bien, y no me gusta quedarme con la sensación de un círculo sin cerrar. Entonces hay veces que yo termino de ver una cosa en un lugar y digo, hasta aquí quedó, y este es el final, y este es mi final para mí, y no lo voy a ver más. Yo creo lo mismo. Yo creo que, aplicado de una manera un poco menos caprichosa, Evangelion siempre va a ser Evangelion. Tú siempre vas a poder ver la serie original de Evangelion y está autocontenida, está ahí para siempre, intocable, inalterable, es prístina, es pura y está ahí para quien desee verla. Pero además funciona como un fenómeno cultural, y precisamente porque pegó con mucha gente, muy profundo, los símbolos que tenía la serie se transformaron en íconos para la cultura popular. Y eso, lejos de verlo como algo malo, lo veo como algo bueno. Quiere decir que conectaste a un nivel muy profundo con la gente y que decidieron tomar esos símbolos que significaban una sola cosa en un contexto y tomarlos a su vida, o sea, llevarlos al contexto del mundo real. Yo lo encuentro como extremadamente valorable, y además de eso es excelente porque tiene beneficio económico, pero yo lo veo desde el punto artístico como algo valorable, no como algo deleznable. Y eso, siempre la obra va a estar ahí, cerrada entre cuatro paredes. Si es que tú la quieres visitar de forma purista, está ahí. Yo, por ejemplo, Naruto, cuando spoiler alert gigante, cuando termina el arco de Nagato, digamos eso, cuando termina el arco de Nagato, yo dije, eso se termina acá, y no vi nunca más vi Naruto. ¿No viste el final? No tengo idea qué pasa al final. Me han contado cosas
horribles, la gente que fue a esa guerra cuenta historias terribles. Nagato es el final de Naruto para mí y yo no lo voy a ver. O sea, para mí, yo dije, cuando Nagato le dice, tú eres el niño de la profecía, y pum, yo dije, ya, esta weá se acabó. Se acabó, gracias. Estoy muy contento con este final, muchas gracias, Kichimori. Ya, estoy mintiendo un poco. Yo me vi unos videos así como de resumen de lo que pasa después, pero yo no me vi el resto de la serie porque yo dije, esto está cerrado y yo no creo que lo abran de nuevo. Me daba curiosidad, entonces igual como que lo vi y no lo vi. Pero no lo vi, la serie no la vi. Pero acá, hablando sobre una obra autocontenida, no sé si una obra logra ser autocontenida en su totalidad, sobre todo refiriéndome tal vez de una manera más con el espectador. Ok, voy a ejemplificar, y es que el mejor ejemplo que se me ocurre es Los Simpson y digamos su casita del terror. Cuando uno tiene un primer encuentro con X obra, puede ser ya sea El Resplandor o el mismo Exorcista, que se han hecho homenajes, parodias sobre cuando a la muchacha cuando está exorcizada y empieza a darle vuelta a su cabeza y empieza a vomitar la cabeza. Ajá, o sea, esa imagen es legendaria, creo que está en el colectivo imaginario de casi toda la población humana, pero el momento es que, digamos, si yo conozco primero esa imagen por medio de Los Simpsons, que lo hacen de modo parodia, al momento de consumir el contenido original ya no va a tener el mismo efecto, o sea, ya no lo puedo simplemente consumir. Claro, no lo puedes quitar del contexto que ya lo viste. O sea, eso es lo que me refiero, o sea, tal vez Evangelion, es que no quiero, es que ya, acá tengo que tener mucho cuidado. O sea, un spoiler de una serie de hace 20 años. Bueno, eso podemos decirlo desde ahí. Marcel Duchamp, él mencionaba y él decía que todas las obras de arte mueren. O sea, bueno, sí, se puede morir literalmente físicamente, porque se destruyen y acá estamos nosotros intentando de rescatar pinturas y que no se vayan craqueando y se caiga el pigmento, pero él se refería de que la obra artística tiene sentido en su época debido a su situación cultural y social, que ya no es lo mismo que yo consuma, no sé, mejor ejemplo, la Mona Lisa, que yo vea la Mona Lisa y yo diga, con razón, o que yo vea la película del Exorcista, lo más probable es que un niño de hoy en día no se vaya a asustar. Bueno, tal vez sí, pero no va a ser el mismo impacto. Eso, o sea, como que una obra autocontenida como tal, no sé si opino igual que vos. O sea, yo creo que es como aislarla del mundo, y creo que para lograr, no digo de entenderla o disfrutarla, pero sí al momento de consumirla hay factores externos que nos afectan al momento de consumirla y evaluarla. Sí, yo te encuentro toda la razón respecto a lo que estás diciendo de que también existen en un contexto y que el contexto te afecta. Sí. Las dos cosas me parece que están en lo correcto. No es como que una necesariamente tenga que destruir a la otra. Porque lo que yo hablaba, y supongo que no me dio a entender porque estoy de acuerdo contigo, es que tú puedes tomar una decisión como espectador. Tú tienes ese poder como espectador de decir, voy a tomar esta obra de esta manera. Voy a verla de aquí hasta aquí. Voy a asumir que este es el final. Voy a ignorar que existe Boruto, por ejemplo. Tú tienes ese poder como espectador porque tú tienes un trato con las obras, y ese trato es un diálogo, digamos. Entonces tú también tienes una voz en la obra. Ahora, respecto a cómo afecta también el contexto, porque lo ignoré por completo. Claro, si tú has visto una obra siempre fuera de contexto y después la ves la original, es imposible que no te afecte. Por lo cual, claro, hay gente que ve Evangelion como una cuestión para hacer merchandising, y cuando ve Evangelion tal vez no le pueda tomar la seriedad posible. Es posible que ocurra, es posible, pero también podría decir, ok, voy a verlo como si nunca hubiera visto el merchandising. Es como una decisión, digamos, claro, pero es una decisión, no ocurre de manera natural. De manera natural ocurre lo que tú dices, que claro, si viste siempre algo fuera de contexto, probablemente te va a costar un poco tomarlo en serio. Vieras que en ese momento, es que no quiero que me funen, voy a decir otra obra que creo que no creo que sea tan polémico, pero Monster, o sea, has visto Monster, ¿verdad? Monster, la de el doctor que salva a un asesino en serie cuando era niño. Sí, iba a decir el mangaka, pero sí. Okay, ya sé cuál. Bueno, es la misma, sí, es la misma. Digamos, cuando uno recomienda Monster es como el top de decir, este es el nivel que puede llegar a ser el medio de la animación nipona. Uno no está... Y del manga también. Sí, es que me refería como recomendaciones, que yo siento que ya hay que estar muy en el mundito para recomendar mangas, o sea, ya hay que estar un poquito dentro. Pero lo que quería llegar es que cuando uno le recomiendan obras, uno no ya está con un sesgo,
como ya está predispuesto a categorizarla. O sea, como si yo te digo, Víctor, tienes que ver Monster, es una obra genial, madura, toca temas éticos, está brutal, la realización me parece que está casi perfecta. Vos, cuando el momento que la vas a consumir, supongo que ya vas a estar predispuesto a decir, esta cosa debe ser la maldita hostia, o sea, debe estar al nivel de la Capilla Sixtina, pero o sea, como que no sé si me estoy logrando entender, o sea, como Sí, o sea, como ese momento, o sea, qué tan predispuesto estoy al momento de decir, ok, esto va a estar de esta manera. O sea, yo creo que no podemos huir de eso. O sea, es como un poco ficticio. No existe una persona que haya visto una obra fuera de sesgo, digamos, todo, porque nacemos con sesgo. ¿A qué me refiero? Yo soy tan hoy iba a decir una palabra prohibida. Soy tan autoritario, digamos, autoritario, voy a ocupar esa palabra, sí. Que a veces veo un estilo de dibujo de un manga o de un anime y digo, esto no es para mí. Y ese es mi sesgo. Puede que sea una obra fantástica, me la estoy perdiendo y lo hago sin culpa porque creo que todos existimos de esa manera. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy rebelde, que tiene una relación, yo creo que no le molestaría que dijera esto, conflictiva con su padre, precisamente por eso es tan rebelde. Cuando hay historias buenísimas de grandes relaciones papá-hijo, tienden a no gustarle. Y a mí me pasa lo mismo cuando una historia es muy rebelde, o sea, me refiero como de el rebelde, la persona que se lleva un poco mal con su padre, que no quiere ser como sus padres y que no quiere repetir los mismos errores de la generación anterior, que es el rebelde, el arquetipo. Yo tiendo a no conectar mucho porque yo soy muy, como habrás notado, de las reglas, porque yo me llevo excelente con mi papá. Entonces, también a veces hay gente que me dice, esto es una obra maestra, y yo como que, pucha, no puedo conectar, no conecto. Entonces, yo no huyo mucho del sesgo, lo acepto. Es como, ok, esto es parte de consumir obras, de consumir contenido, es natural. Y hay que como que embrace el sesgo. Simplemente cuando alguien te esté hablando en serio y te diga, oye, esto es bueno, tú no le vas a decir, no es bueno porque yo no conecto con eso. Tienes que decirle, puede ser bueno, no lo he visto, pero yo personalmente no puedo conectar. Es que digamos, quería tocar este tema porque a los dos nos pasó que no queremos tocar Evangelion. O sea, como que tenemos un miedo como de, digamos, criticar o mencionar tal vez aspectos que pueden ser positivos o negativos, pero aún así las personas van a reaccionar positiva o negativamente. Y a lo que quiero decir es que como que existe un miedo de tocar estas obras como inmaculadas, o sea, como que nadie puede cuestionarlas, ya sea positivo o negativamente. Y eso es muy interesante, o sea, claro. ¿Por qué ocurre eso? O sea, honestamente no tengo acá una teoría, no sé si piensas en alguna razón. Estas obras como que son intocables. Yo, de la manera que lo veo, hablé un poco de eso antes, es una teoría personal, está basado en cosas, por supuesto yo no invento cosas de la nada, pero me refiero porque es imposible, nadie lo hace, pero es bastante personal. Yo creo que lo que te hablé de la identidad antes está muy relacionado con eso, de que la gente pone su identidad en cosas por ejemplo como Evangelion, y que Evangelion es una serie muy poderosa, muy poderosa. Yo particularmente no soy muy fan, lo voy a reconocer, pero sería déspota, Víctor, sería... ¿cómo es? Vete de acá. No, mentiras. Bueno, no, ya me han echado de lugares, ya yo no elegí ser esta cosa. Ok, todos sus comentarios se cancelaron, ya no sirve, no, mentiras. Sería déspota decir que Evangelion es una mala serie, decir que no es poderosa, negar la importancia cultural, psicológica, sociológica que tiene Evangelion, tanto como en todo sentido, tanto en sentido narrativo como dibujístico, como en la cultura pop, etc. Yo no soy muy fan por otros motivos que prefiero no hablar. Sí, no es el momento, no es la atmósfera. No es el momento ni el lugar para generar un linchamiento espontáneo acá. Tampoco es que la odie, no la odio, pero yo no soy particularmente fan, eso es lo que estoy diciendo. La encuentro muy buena. Yo creo que es muy poderosa, y ese era el punto al que quería llegar, porque tiene símbolos muy bien puestos y que interactúan de una manera extremadamente peligrosa. Ese es el motivo por el cual no soy fan, ya lo dije, rayos. Bueno, esos símbolos muy bien puestos interactúan de una manera muy peligrosa en toda la serie y están siempre al borde del desastre absoluto en la persona con la que están hablando, en el espectador, no en la serie. No es como que esté a punto de que se vaya al carajo de la historia, no. El que está a punto de irse al carajo es el espectador. Porque esos símbolos están todo el tiempo en el borde del precipicio y están a punto de destruirte como persona. Un paso en falso y tú quedas traumado. Bueno, y al final de la serie no fue un paso en falso, fue como que todos los personajes se tiraran al precipicio al mismo tiempo y la gente quedó traumadísima. Por eso no soy fan de Evangelion, por cómo trata el tema de los símbolos y cómo se hace responsable de ellos. Yo no soy fan de cómo se hizo responsable con los símbolos de la serie, no que la encuentre mala. Entonces, precisamente como
dejó a todo el mundo en vilo a nivel de psique profunda. Yo creo que Evangelion tocó cosas muy personales de mucha gente y que tienen que ver con cosas muy primordiales, con cosas muy viscerales del ser humano, y las dejó ahí. Y yo siempre digo lo de los círculos cerrados. Bueno, Evangelion no se cerró del todo, quedó un poquito abierto el círculo y el demonio puede escapar por ahí, y ese es precisamente el problema. Siento que ese demonio anda suelto, siento que ese demonio nunca ha sido atrapado. Precisamente por eso ahora tenemos películas y cosas, porque ese demonio nunca fue atrapado. O sea, como que el autor hizo todo la magia, hizo todo el hechizo y ya lo tenía dentro del círculo y no puso la sal bien y se escapó el weón. Se escapó el maldito demonio y ha estado suelto 15 años, no sé cuántos años van desde que se terminó la serie en Japón. Y lo peor es que gana dinero, entonces no y por eso mismo, como la gente tiene esa herida abierta, esa herida no está cicatrizada, esa herida está abierta. Tú hablas mal de Evangelion, mal, estoy hablando, no como yo, sino mal, así como, no, es una serie mala, bla, bla, bla. Alguien siente que tú le estás echando sal o limón en la herida y es como, oye, aquí no, esto no me lo puedes tocar, hasta que esa herida se cierre. Que yo no creo que vaya a ocurrir en las películas, si te soy sincero. Yo creo que Evangelion es como es, o sea, quedó abierta para siempre. Por eso no soy fan, porque quedó abierta para siempre la herida. Yo creo que tampoco quieren cerrarla. Lo que quiero llegar es que gana dinero. Okay, o sea, te pusiste fuerte. Como que ya viéndolo de una manera más empresarial es como, hey, acá tenemos una... ya, qué bueno que te fuiste para allá y no para el otro lado, porque yo dije, esto está poniendo muy no. O sea, como que eso es lo que me refiero. O sea, como voy a dar otro ejemplo, Naruto, que así ya es más fácil atacar. O sea, Naruto terminó ya sea con su final malo, pero fue como, dude, no podemos parar acá. Que tenga un hijo con Hinata, de que su relación nunca se tocó, no importa, hay que seguir sacando, hay que exprimir las gallinas de los huevos de oro. Y creo que es eso, o sea, como que tal vez su ciclo como obra termina, pero viene la mano de la industria y dice, acá hay dinero y hay que exprimirlo. Y el problema es que muchos fans lo siguen consumiendo, entonces no es como que lo vayan a dejar. Y hay algo que iba a mencionar, pero como que se me fue, y era que, ¿qué ocurre cuando las personas simplemente dicen que una obra es maestra? Bueno, no quiero decir obra maestra, algo tiene valor, tiene calidad, pero no saben por qué. Voy a dar el mismo ejemplo de Monster. Es como que yo diga, Monster es bueno, y me preguntas, ¿y por qué es bueno? Yo digo, porque es bueno, ya, o sea, es un anime de culto. O sea, como, ¿sabes a lo que quiero llegar? O sea, de eso de que, es que es bueno, todo el mundo lo dice, por ende, es bueno. Y puede ser que interiormente no me haya gustado. Es muy interesante, porque digamos, como que eso, como podemos decir de que hay personas que obviamente una obra jamás le va a gustar a todo el mundo, pero claro, al momento de que si a mí no me gusta una obra con una reputación muy buena, la gente me puede atacar. No sé, como que ese fanatismo ciego, y que yo intento como decir, no es que yo sé en este caso, digamos, anime, claro, es que las mejores obras son Evangelion, Tatami Galaxy, Paprika, o sea, como intentar de decir que me gusta este tipo de anime, aunque yo no sé por qué son buenas o por qué los especialistas, entre muchas comillas, la catalogan como buenas. Los especialistas. Gran tema. O sea, siempre que alguien te diga cualquier cosa, un especialista, un médico, yo mismo, cualquier persona, desde el más don nadie hasta la persona que más tenga autoridad social, tiene el deber, si te tira esto es una distinción importante que creo que hace Platón. ¿Por qué dije eso? Bueno, ahora es más aburrido que antes. Es una distinción importante lo que es un juicio personal de un juicio universal. Un juicio personal es lo que la gente llama opinión. Yo no te tengo que explicar un juicio personal. Yo juzgo esto como bonito, yo juzgo esto como rojo, yo juzgo esto como lo más lindo del mundo. Porque es un juicio personal. Pero un juicio universal es otra cosa, no es una opinión, es algo que se llama, juicio como tal. El juicio tiene que tener criterios, tiene que tener argumentos y se te tiene que explicar. Si yo te digo, el rojo es mi color favorito, eso es un juicio personal. No te tengo que explicar por qué el rojo es mi color favorito. No es necesario. Tú no me lo estás pidiendo porque yo no te estoy interpelando a ti. Te estoy diciendo el rojo es mi color favorito. Entonces tú puedes decir, bueno, el mío es el verde. Y todos felices. Pero si yo te digo, el rojo es el mejor color del mundo. Ahora ya no es un juicio personal, te estoy diciendo que es un juicio universal. Te estoy interpelando. Te estoy diciendo, este es el mejor color del mundo y es verdad. Entonces tú me puedes decir por qué. Y yo te tengo que responder. Es mi deber porque no te estoy tirando la información como algo mío. Te estoy tirando como algo nuestro. Entonces, cuando cualquier persona de autoridad te diga, esto es bueno, esto es malo, y
y no te está diciendo me gusta, te está diciendo es bueno. Entonces tienes todo el derecho a preguntarle por qué es bueno. Si a ti te convence lo que te dice, si a ti te hace sentido sus argumentos, si te hacen sentido sus criterios, entonces dale, es bueno. Y tú lo puedes también discutir cuando se lo digas a otra persona. Pero si no te hace sentido, tienes todo el derecho a decir no me parece bueno, y exponer tus propios criterios. O sea, me parece lógico. Ahora, un alcance importante aquí, antes de que disculpa que te haya interrumpido. Muchas veces ocurre que dos personas están hablando criterios distintos. Esto es chistosísimo, o sea, para la persona que lo ve como muy meta como yo, es muy chistoso. Es como ver una pelea de boxeo en dos rings distintos. Y están los dos peleando así, dándolo todo, pero nunca se van a pegar, porque están en dos rings diferentes. Uno está diciendo, esta es la mejor serie porque es la que ha vendido más. Y otra persona dice, no, esta es la mejor serie porque, no sé, porque es la que más me gustó cuando yo era niño. Porque ustedes no están peleando lo mismo. Entonces como que nunca se van a pegar, nunca, esto no va a terminar nunca. Hay que tener claro cuando uno habla de criterios que estén los dos en el mismo ring. O sea, si estamos, por ejemplo, hablando de lo que manejo yo, lo que me gusta a mí, que es la tradición occidental de narrativa. Si yo estoy diciendo esto es bueno, esto es malo por la tradición occidental de narrativa, por como yo lo juzgo en base a eso, otra persona que sepa de exactamente lo mismo, que hay un montón, me puede decir, yo que sé lo mismo que tú, creo que no, por esto y por esto. Y entonces podemos discutir bien. Pero si esa persona ocupa otro criterio como, pero esta serie es súper buena porque vendió harto, es que no estamos hablando de lo mismo. Y ahora que lo mencionas, como eso de pelear o comparar obras, se pueden comparar, o sea, yo puedo comparar, no sé, antes yo recuerdo, atrás, hace varias primaveras atrás, de que la gente siempre comparaba Code Geass, sí, Code Geass, el de Lenchut, era el de ¿cuál? El del ojito, sí, el del ojo que te obliga a cosas. Sí, ese con Death Note. O sea, como que yo me acuerdo antes, si uno buscaba animes similares a Death Note, salía ese y luego salía Monster, por eso los vi. Pero a lo que me refiero es que las personas lo comparan a veces como, ¿qué serie es mejor? Tal o tal. Y es como, ¿qué criterio estás usando? O sea, ni siquiera sé si se puede comparar, es como muy difuso. Sobre todo, digamos, con series ocurre eso un montón. Pero cuando uno le toca ya, como no sé, la pintura que ha sido como el soporte del arte desde el inicio de la humanidad, es imposible. Claro. O sea, nunca he escuchado a nadie decir, ¿qué es mejor? ¿Un Miguel Ángel o un Rembrandt? Es como, son diferentes en lo personal y ahí empieza la subjetividad. En lo personal a mí me gusta más Rembrandt por su manejo del claroscuro, pero bueno, también Miguel Ángel por su evolución al momento de concepción de la anatomía. Y eso es lo interesante, o sea, como que, no sé, tal vez porque he tenido estos de charlitas con mis compañeros, es eso, o sea, como que realmente nunca he visto un debate así como, realmente, ¿quién es el mejor artista? Refiriéndome como a la parte pictórica. Claro, el ranking, el ranking. Sí. O sea, ahí es totalmente subjetivo, ahí es todo. No, yo, y siempre dice como, yo prefiero en lo personal, y uno dice, entiendo, pero con el anime no ocurre eso, hasta con las mismas películas no ocurre eso, o sea, como que es como, no, tal película es mejor que otra película, porque sí. Y sí, yo sé que sí se puede como determinar, entre comillas, la calidad, utilizando ciertos factores técnicos, pero acá me estoy refiriendo como de series que están como al mismo nivel técnico. No sé si me lo voy a explicar. O sea, claro, por supuesto, están las dos muy bien hechas, sí. pero son similares, pero al mismo tiempo son distintas. Se puede determinar que una es mejor que la otra, porque no es matemático tampoco, o sea, me refiero, todo lo que yo hablo siempre de tradición occidental de narrativa no es matemático, es como, sí tiene su argumento, no son subjetivos, no lo son, pero tampoco es matemático, tampoco te da 100 y el otro te da 101, entonces ese ganó, por uno que es específico. No, los dos son como, o sea, este tipo de conocimiento más lingüístico, digamos, te da como que los dos están en un sector, digamos, así como, por decir, tiers, estoy tirando una palabra un poco random, los dos están como en un tier muy alto, pero ¿cuál está más alto? Eso es muy indeterminado, o sea, salvo que la diferencia fuera brutal, si las dos cosas se parecen, es imposible decir de forma objetiva, por este criterio que estoy usando yo, por la tradición narrativa occidental, cuál es mejor así de manera extremadamente objetiva. O sea, si se parecen, no, pero si por ejemplo no se parecen, si hay uno que es un 100 y el otro es un 1, evidentemente sí, o sea. Pero también es como más complejo que eso, siento yo, porque digamos, déjame pensar así bien, un ejemplo así demasiado transgresor, comparemos, como un anime, como, se me olvidó, Magica, no puedo explicarlo. ¿Sakura Card Captor? Con Death Note, es como decir, ¿qué estás comparando? O sea, como que, como en sí la base no tiene como ningún argumento, o sea, como que en lo personal yo creo que ahí sí, o sea, ni siquiera ya es que tiene similitud, sino que ahí ya te estás pasando de lanza, es como comparar una comedia con un drama, o sea, es que es verdad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que te estás pasando de lanza, sí. Eso es lo que está pasando. Sí. Sonó muy Neighborhood.
disculpe. Voy a, me disculpo un segundo, voy a sacar una cerveza. Está muy buena esta conversación. Tranqui. La voy a amenizar. Tranqui, yo me... Que acá es de noche, hora de amenizar un poco la noche. Yo estaba... Ya, volvamos. Volvamos cuando tú estés. Yo, es que me estaba tomando un chocolate caliente y yo todo acá, todo sanito. ¿Vos sí? Sí, yo ya soy un vendido, ya estoy tomando cerveza. Ya no puedo con la vida de escritor, ya. Escritor torturado. Después me voy a poner a escribir los versos más tristes. Me recordó esto, que fue Stephen King que mencionó que no recuerda haber escrito Carrie. O sea, él cuenta que está tan, pero tan ebrio que no recuerda cuándo escribió Carrie. Y yo... El mito del cuervo de Poe, el sí. mito, esto no se sabe si es verdad o no. Es que Poe era un escritor de esas personas de tradición, pues una persona que escribe diagramas, todas esas cosas. No es un escritor de la inspiración, llegó y yo lo escribí. No. El cuervo era un diagrama así gigantesco que hizo durante mucho tiempo. Esta sílaba calza con esta y este número con este otro y esta palabra con esta otra. Y era una cuestión súper sesuda. Pero cuando ya tenía listo el diagrama, se emborrachó a un nivel obsceno. Un blackout así. Y lo escribió completamente borracho, ya teniendo todo ese diagrama interiorizado, pero brígidamente. En la mañana siguiente lo tomó, lo limpió, me refiero como que quedó un poco borracho, evidentemente. Y ese es el cuervo que nosotros conocemos. Ese es el mito de cómo se creó el cuervo. Yo no sé, yo amo los mitos de los autores porque como que no sé, como que elevan más, o sea, ¿cómo decirlo? Como que elevan el estatus de artista. Bueno, desde el inicio con Versalles, que fue el primer, digamos, el escritor, entre comillas, que recopiló en un libro llamado, ay, se me dio el nombre, es larguísimo, como los grandes artistas del Renacimiento italiano, de no sé qué, o sea, es larguísimo el nombre, pero ahí salen anécdotas de Giotto, Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, pero lo interesante es que antes de ese libro nunca se había como tomado el tiempo para escribir la biografía de alguien. El único caso similar era los santos católicos, por lo cual él utilizó como referente a estos santos y por lo cual en el libro salen cada anécdota que más que anécdotas son como metáforas para ejemplificar la grandeza de los artistas. Hay uno que me fascina, es que me da mucha risa, que menciona de cómo fue que él llegó al taller y el artista dibujó unas uvas y al día siguiente cuando regresaron al taller vieron aves que estaban picando esas uvas, de los reales que estaban, y yo, dude, ¿qué pasa acá? O sea, como que, no sé, como que me encantan esas historias, o más que todo mitos. O está la de Giotto, claro, que Giotto es que en teoría el papa, que el problema fue que en el libro sale que el papa que en teoría mandó a solicitar los portafolios de los artistas, ya había muerto según la fecha de que está escrito el libro, pero lo que relata es que un mensajero del papa fue donde el taller del Giotto y él le pide que le mande su mejor obra para el papa, y lo que hace es agarrar un poco de pintura roja y hace un círculo perfecto, y él se impresiona y se lo lleva al papa, y él le dice como de manera de desprecio, este artista Giotto solo le mandó este círculo, y el papa, ¿y cómo lo hizo? A lo que responde el mensajero, pues simplemente agarró la pintura y a mano alzada hizo el círculo, y a lo que responde el papa, pues ese es el mejor artista de toda Italia, demuestra su maestría con un simple círculo. Y yo, dude, estás alzando mucho la historia, o sea, como que no sé, como que me maman esas historias como mitos de los artistas, como que no sé si me logré entender, pero esas historias como que me fascinan, aunque lo más raro es... No, sí, o sea, a mí me da la impresión de que, o sea, es la magia que tiene la historia, porque convierten lo ordinario en extraordinario. Esas cosas probablemente no ocurrieron así, o sea, siempre, eso es lo que hace cualquier escritor y cualquier narrador, incluso de tradición oral, omite todos los detalles que podrían contradecir una tesis narrativa y te da una tesis narrativa limpia. Probablemente algunas de esas cosas sí ocurrieron y son similares, pero los artistas, los narradores limpian las anécdotas para que queden puras, descubren qué es lo que tiene una anécdota que la hace interesante y dicen, voy a quitar todo el resto y me va a quedar perfecta, me va a quedar un mito. Pero ¿qué tanto es mito si realmente pasó? Bueno, tenemos como ejemplo a Kubrick y su legendaria grabación de The Shining, que fue un infierno. O prefiero Francis Ford Coppola y Apocalypse Now, que literalmente él mencionaba que haber rodado esa película era literalmente estar en un apocalipsis, un infierno. O sea, como que no sé, estas historias me fascinan y no sé. Por ejemplo, lo de Newton es como un ejemplo muy poderoso. A Newton jamás le cayó una manzana en la cabeza. Newton hizo su teoría de la gravedad como cualquier persona, de ciencia, digamos. Persona Estudiaba, sacó sus conclusiones, etcétera, como una persona que trabaja, hizo su teoría y
alguien, creo que fue un profesor, dijo, ¿cómo le explico esto a la gente? Y creó este mito que le servía para ejemplificar y para que la gente le tomara atención a lo que era bastante interesante. O sea, es como lo que todos los profesores tienen el problema, es como cómo hago que la gente se interese en esto que sí es interesante, pero que no suena interesante. ¿Cómo lo hago sonar interesante? Dijeron, y esa persona dijo, Newton estaba de lo más tranquilo, sumido en sus meditaciones, mirando el pasto, y una manzana le golpeó en la cabeza y dijo, ¿qué pasó acá? Inventó toda esta teoría. No, eso no ocurrió, pero eso es lo que hace un buen narrador. Escoge un símbolo, algo que esté ahí. O sea, me refiero, si no calzara que nosotros, las personas, el populum, digamos, todos, creemos que las chispas de genialidad nacen de la nada, si no creyéramos eso, esa historia no tendría sentido. Un buen narrador sabe eso y encuentra ese tipo de elementos para ponerlos en historias y hacer que tomen más simbolismo que la realidad, por lo cual los vuelve más perfectas, digamos. Vieras que, no sé, pensándolo así, sé la historia porque vi Cosmos con The Night de Wright Tyson y él menciona que la historia es como que el Halley, que fue el mismo que descubrió el cometa Halley, él quería la explicación de por qué, cómo funcionaban los planetas, por lo cual contactó a Hooke y Hooke dijo, sí, voy a tener la matemática en 3 meses, y se lo pasó rodando y ya después de 3 meses llega Halley y dice, ¿qué pasó con las matemáticas? Y él dice, no, necesito más tiempo y no sé qué, por lo cual como que escucha el rumor que hay un ser extraño ermitaño que está ahí no sé si era Cambridge, creo que era Cambridge, que está en Cambridge ahí estudiando alquimia y cosas raras, y él va y le pregunta si podía hacerle de explicarle cómo es que funciona el movimiento de los planetas, a lo que responde Newton, sí, por acá lo tengo, y como que empieza a buscar papelitos y no los encuentra, y dice, no, te lo voy a tener como en 2 semanas, y claro, Halley quedó como, dude, si uno de los mayores científicos no lo logró en 3 meses, este bicho raro lo va a lograr, pues evidentemente lo volvió a hacer, y sabemos niños que lo logró. Ajá, o sea, como que es que te lo peor es que es sorprendente saber que él inventó nueva matemática. O sea, es que uno dice, es que eso es genialidad. O sea, acá puedo como conectar eso de que realmente nunca he creído que realmente existen esos artistas, esos creadores adelantados a su época, porque creo que todos están literalmente justamente acorde a su época. Justamente. O sea, eso, o sea, literalmente no existe más o atrás. Sí creo que tal vez puede ser que sí tenga que influir mucho la individualidad, porque no sé, creo en la individualidad de la persona, pero sí no creo que un artista sea adelantado a su época, sino que se dio en el contexto social, histórico, sí, y claramente individual, según yo, para que lograra generar tal cosa. Y acá quiero... existe el término... Ay, disculpa, dale nomás. No, continúa, maestro. Te corté la inspiración, rayos. Creo que existe el término punta de lanza para referirse a la persona que es la característica de su época. Nosotros asociamos esto con esta persona. Y yo estoy muy de acuerdo con ese... Newton es la punta de la lanza. Toda su sociedad y todo el conocimiento que estaba detrás de él es la lanza. Él es la punta de la lanza. Él es el que hace el daño. Pero está ahí porque está la lanza. Esa cuestión sola en el aire no hace nada. Sí, bueno... De hecho, eso lo dice el mismo Newton. Creo que Newton tiene la frase de la de los hombros de los gigantes. Ah, sí. Si he mirado lejos es porque me he parado en los hombros de los gigantes. Él está diciendo, yo soy la punta de la lanza. Vieras que, anécdota, esa frase se cree que él lo dijo en forma de burla a Hooke, ya que Hooke era alguien pequeño, encorvado y feo. O sea, es como genialidad. No me extrañaría, sí. No me extrañaban nada, la verdad. Tiene tanto sentido. Así que no existe ningún retrato de Hooke, debido a que, digámoslo así, como que en el salón de profesores antes se tomaban fotos, iba a decir que idiota. Se realizaban retratos, y... Aún no. Me estoy adelantando. Pero a lo que quería llegar es que cuando ya Newton llegó a ser como, no sé, no es el presidente, digámoslo como el presidente, entre comillas, de Cambridge, el decano, no sé, algo importante, un puesto de verdad importante. Una noche llegó y agarró el retrato de Hooke y lo mandó a quemar. Y entonces ya no existe. Se odiaban. Sí, se odiaban. O sea, era una rivalidad de verdad, así. Por lo cual uno dice, oh, dude. Pero ahora que... Qué horrible ser rival de Newton. Es como ser rival es como ser corredor y ser rival de Usain Bolt. De Usain Bolt. Es como, estoy condenado a perder para siempre. O sea, tuve que estar como... no me gusta decir a cúspide de la humanidad porque suena muy utilitarista, pero estoy como en este momento como con el top. Pero vieras que tal vez esto de la lanza, tal vez también lo romantizamos un poco más de lo debido. A lo que me refiero es que... Yo creo que no. Creo que no, porque yo soy la lanza. O sea, me refiero, toda la sociedad es la lanza. Entonces tú te sientes parte del éxito. Sí, pero vieras que... De nosotros como humanos. Vieras que yo tengo mis dudas debido a que... otra vez el renacimiento, joder, es que soy tan artista.
Es que el renacimiento es el momento de la divinización de los artistas, entiendo. Sí, como lo que quería referirme es que tenemos esa concepción donde realmente el hombre se separó de Dios, o sea, como que empezó a tener otro cuestionamiento y empezó a verse como el centro del mundo, pero lo que pensamos es que realmente fueron de los Medicis, o sea, no la burocracia, decir, como la gente, claro, business, o sea, las personas con realmente dinero, o sea, la high society, de que eran los que tenían ese acceso, eran los que sabían leer y podían entender a Platón, a Aristóteles, y por eso se cultivaron intelectualmente. Y los artistas, lo que pasó, digamos, los Medici adoptaron, entre comillas, a Miguel Ángel, y por eso él como que sabía sobre todas esas materias y sobre la antigua Grecia, pero digamos, la gran mayoría eran personas analfabetas, o sea, como que siento eso, que tal vez decirte que es toda la humanidad es como muy fuerte, o sea, tal vez digo, representa los cambios más drásticos de la sociedad, que muy pocos estuvieron involucrados. O sea, no, o sea, sí y no. Es como un sí, ¿no? ¿En qué sentido? Es que si no fuera por los griegos no habría habido ningún renacimiento, o sea, es renacimiento. ¿El nacimiento cuándo fue? En Grecia. Sí. Si no fuera por los romanos que vinieron mucho tiempo después, no se habría conservado tanto lo de los griegos. Si no fuera por los egipcios, no habría lo de los griegos como lo conocemos. Si no fuera por los mesopotámicos, no habría lo que conocemos de Egipto, y así, etcétera. Y si no fuera por la gente que trabajaba en los campos de los Medici, que trabajaba en las cosas de los Medici, tampoco habría habido la economía que soportara a Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel sí es un producto de toda la humanidad, no es un producto de él, ni de los Medici. Pero pongámoslo así, tal vez, ¿por qué decimos Miguel Ángel con los artistas como tal, Da Vinci, Rafael Sanzio, que después de estos dan a Caravaggio, y se me dio el nombre del otro dude? A lo que quiero llegar es que nosotros nos referimos como a los griegos, como griegos en general, pero realmente todos aportaron para que llegaran ahí, o sea, como que ese tal vez es mi dilema, o sea, como qué tanto valor tiene nuestras acciones para el futuro, o sea, como que, no sé, voy a dar acá un ejemplo que tal vez se envejezca muy mal, pero no sé, no sé cómo se llamaría el futuro. En el futuro, mis acciones, mis creaciones afectarán a un artista en el futuro o no. O sea, porque es muy interesante ver como el anonimato de los griegos, o sea, como, sí, los griegos, tal vez un artista X realizó esta escultura, o las réplicas de los romanos de los griegos, y cómo fue que la Edad Media los destruyó. Pero a lo que me refiero es que no hay como nombres, pero después del Renacimiento revaloramos el artista, y ya empezamos a darle nombre, o sea, como nombre a la lanza, pero realmente si ya deja de ser lanza si son pocos hombres que tienen el nombre, y acá me refiero a hombres porque literalmente la humanidad borró de la historia a las mujeres hasta hace poco. Claro. ¿Qué piensas de eso? O sea, en ciertas partes, digamos, los vikingos no, pero pero mucha gente sí, la mayoría, digamos. Sí, tal vez no estoy viendo esa visión eurocentrista del mundo. Joder, gracias, Colón. No, pero estoy de acuerdo contigo, pero claro, a lo mejor es porque tú valoras lo de la individualidad mucho, y tal vez no es que la individualidad no es algo como que sea cuestionable, así como tú valoras la individualidad. No. Pero yo siento, oye, va a sonar extremadamente falso, pero te lo juro que desde el fondo de mi corazón, yo siento que somos uno como especie, y que el anonimato forma parte de ese único individuo que es el humano. Entonces como que no lo considero terrible que esos nombres se hayan perdido para siempre, porque somos nosotros, son los humanos. De la misma manera que el gran nombre de Miguel Ángel, el gran nombre de Aristóteles, el gran nombre de Newton es igual de importante que el ser humano en sí. O sea, ellos nos representan a todos, y todos estamos ahí, los que han hecho grandes cosas y los que no. Sí. Es la manera en la que lo veo yo. Es que, no recuerdo en qué libro lo leí, qué malo. Acá, si fuera un ensayo de la universidad, necesitaría formato APA y todo, pero se me dio el nombre del libro, que cuestionaba que en el siglo XX ya el nombre del artista no era un nombre, ni siquiera el artista era una marca. Por ejemplo, uno ya no piensa en la obra como, esta obra, no sé, la Guernica es de... es un Van Gogh. Ajá. Entonces, como, esto se vende caro. Sí, o sea, como, es un Picasso. Y da igual si el Picasso fue porque Picasso en ese momento estaba ebrio y simplemente escupió un poco de vómito, y él dijo, sí, fue en el dibujo, es un Picasso. Sí, lo vendo en tanto. O sea, claro. La mercadotecnia del artista. El mejor ejemplo es Tarantino y su cuenta regresiva, o sea, es la novena de Tarantino, la octava de Tarantino. O sea, como que ya
ya en vez de ser como el artista, es como una marca. O sea, ¿qué es la diferencia de decir la novena de Tarantino o la nueva de Tarantino a decir la nueva Disney? O sea, me refiero como, claro, como claro, entiendo. conceptualmente. Entiendo. Es súper interesante eso. Pero yo nuevamente, vuelvo a mi punto anterior, nadie se gana para siempre tu creencia, digamos, tu razón. Si alguien te ofrece algo, siempre tienes que cuestionarlo de manera amable, no de manera así como, dime lo que traes, sino que, a ver, ya, muéstramelo. Y tomarlo con una cierta distancia, independiente que tú confíes muchísimo en esa persona. Yo hay autores que amo, hay filósofos que amo, pero de repente leo algo y digo, oye, ¿qué pasó acá? Nadie es perfecto y nadie hace las cosas bien solo por ser él. Yo hay películas de Tarantino que encuentro hay películas de Scorsese que encuentro hay películas de gente que ha hecho cosas espectaculares y que suelen tener de hecho rachas enormes o carreras brillantes y que tienen una que tú decís, oye, esto no. Yo amo a George Martin, que es el de Juego de Tronos, pero está Armageddon Rag y Armageddon Rag es Armageddon Rag. Es tan terrible que lo exiliaron. O sea, ¿cómo tiene que ser de mala tu obra para que no es que no lo hayan comprendido? No, sí es mala la wea, es mala. Y en su momento cuando la escribió, él iba como para arriba y cuando la escribió lo exiliaron así como tú te vas de acá, nunca más vas a escribir libros, no, anda a escribir esos guiones de Hollywood, de esas series mulas, como onda, es lo único que te queda ahora. Y lo hizo durante muchos años hasta que volvió con Canción de Hielo y Fuego. Pero era por una verdadera razón. O sea, nadie es intachable. O sea, si es que lo haces mal, independiente que tú seas el mismísimo, no sé, el mismísimo Aristóteles creía un montón de tonteras muy random. O sea, él puede haber creado un montón de cosas geniales y descubierto un montón de otras cosas geniales, pero también creía cosas extremadamente extrañas. Si no me equivoco, era esclavista. También estaba equivocado. Y hay que tener simplemente siempre un poco para las orejas para ver que nadie te esté embaucando. No porque lo haga fulano quiere decir que está bueno. Ahora que mencionas esto de que, no sé, de que existen en la producción artística de casi todos los artistas, existe esta obra que no es perfecta, que es mala, y hay obras buenas. ¿Qué tan difícil? Es que estoy pensando en eso. ¿Qué tan difícil es fracasar en el cine? O sea, como que a diferencia de la pintura, la práctica es el maestro en todas las disciplinas, porque si quieres escribir, escribe. O sea, tienes que escribir todos los días es lo idóneo. Dibujar todos los días, tomar fotografías todos los días, siempre estar pensando cómo mejorar. Pero al momento de realizar una película, no es como que yo pueda hacer una película todos los días, y ni siquiera puedo decirte que, hey, puedo hacer una película en estos momentos. O sea, como, ¿qué tan difícil es? O sea, como ese, digámoslo así, quiero llamar, no sé cómo llamarlo, déjeme pensar en una metáfora, como este desarrollo del artista o esta etapa del aprendizaje que es el fracaso, porque es como, o sea, siempre sorprendemos y siempre alabamos las óperas prigmas que son grandiosas, pero se nos olvida que realmente la gran mayoría van a ser malas, porque es la primera vez que conoces el medio, primera vez que pasas de la teoría a la práctica. No sé, como que estoy pensando en eso y es como, dude, qué injusto es el cine, como por todo lo que implica. O sea, como que es bien ingrato el audiovisual en general, porque requiere demasiada maquinaria para formarse. Yo ubico un poco de animación y bueno, tengo mi mejor amigo es cineasta, entonces también ubico un poco de cine, pero no por experiencia propia. Uno puede hacer cine y puede hacer audiovisual todos los días, pero no es igual. ¿A qué me refiero? Tú todos los días tienes que, o sea, puedes trabajar en los conceptos de tu nuevo corto, en el guión, en estudiar, en documentarte, en ver películas afines o directores que consideras relevantes y estudiarlos, no solo verlos, sino que verlos con el propósito de usarlos en tu obra. Puedes hacer cine todos los días hasta que juntes el dinero suficiente, porque necesitas dinero para hacer audiovisual, para contratar a quien necesites contratar y hacer realmente tu obra. Hasta entonces puedes hacer tu storyboard, puedes hacer un montón de cosas que puedes hacer tú solo en tu casa. Y claro, hay que partir con proyectos más pequeños, de 3 minutos, 5 minutos, es lo que recomendaría yo, que no soy experto, como digo, para poder irle tomando la mano y que cuando hagas uno de 20 minutos ya hiciste varios de 2, hiciste varios de 5. Cuando hagas uno de 30 o 40 minutos ya hiciste uno de 20. Y entonces la primera vez que hagas una película podría salir muy bien, pero porque tú te preparaste, porque tú no esperaste a que te llegara la oportunidad, sino que tú te la buscaste. Sí, entiendo. Realmente tienes muy buen el punto, o sea, porque normalmente de todo
cuando, digámoslo así, director inicia con corto, invitando a los amigos a, hey, vamos a hacer algo, va a ser mega artístico en mi sótano. No, y los amigos no saben. Va a ser mega artístico en mi sótano. Bueno, yo tengo una frase, espero que lo haya inventado yo, así como que quiero como poner en mi tumba esta frase, que es que el verdadero arte está ocurriendo en el sótano de alguien. O sea, como que es algo que está aislado y nunca vamos a saber. O sea, bueno, ese es otro dilema que tengo ante la vida de poder ver, o sea, como, no sé cómo explicarlo, como saber que en este momento alguien esté creando, no sé, la próxima Mona Lisa o la Última Cena o la Capilla Sixtina, como que solo estoy diciendo puras obras renacentistas, o el Juicio de los Horacios, ya. Volvemos al Renacimiento. O el Juicio de los Horacios. Bueno, eso es neoclasicismo. Neoclasicismo. Sí, me parece que sí, yo no sé experto tampoco, pero algo. Ok. Como esas obras así que son en lo personal brutalmente geniales y que estén ocurriendo en ese momento. O sea, como que no sé, como que al lado, o sea, acá sería mucha suerte y muy mala suerte que al lado de mi casa alguien esté pintando así una brutalidad y que yo no lo pueda observar. Como que tengo ese dilema como de la vida, o sea, como partes de mi pequeño sufrimiento, saber que tal vez me estoy perdiendo una obra maestra. Te voy a responder algo que no te respondí nunca. Oh my god. ¿Cuándo? Que es cómo se puede comparar una obra con otra y si es que es lícito y por qué lo hacemos. Oh, ¿por qué lo hacemos? Qué interesante. ¿Te parece? ¿Por qué lo hacemos? Como te dije antes, esta es la manera en la que lo veo yo, que es muy freudiana, muy nietzscheana en cierto sentido, aunque esas dos cosas difíciles, bueno, pero pero se puede, el lenguaje es así. Yo creo que las historias son magia, son una magia donde ciertos símbolos están interactuando de una cierta manera y generando una reacción alquímica, un conjuro en tu psique, en tu mente profunda o en tu alma, como depende de qué tan yuyu seas. Soy como las dos cosas, soy como yuyu y no yuyu al mismo tiempo. Y de esa manera creo que cuando dos personas creen que dos historias son similares, quieren saber cuál magia llega más profundo, cuál magia es más fuerte, cuál te va a cambiar más la vida, cuál te va a hacer, en el fondo la gente consume historia como quien consume comida para hacerse más fuerte, cuál te va a hacer más inteligente, más fuerte, más rápido, cuál te va a hacer más agudo, etcétera. Creo que ese es un motivo por el que muy inconscientemente comparamos cosas que tienen muy poco que ver. Con eso en mente, creo que uno puede llegar a comparar dos obras que sí se traten de lo mismo. ¿A qué me refiero? Para mí es más fácil comparar Bichos y Kung Fu Panda que comparar Code Geass con Death Note, porque siento que Code Geass y Death Note se parecen, pero no son lo mismo. ¿A qué me refiero? Ocurren con personajes con cortes de pelo similar y que los dos tienen planes, pero no son la misma historia. En cambio, hay cosas que no se parecen. Por ejemplo, a ver, que puede ser un poquito más tirado de las mechas para que se entienda lo raro que puede llegar a ser. Kill Bill con ¿En serio son la misma historia? ¿te refieres? No, es que hay cosas que son la misma historia. Perdón, por ejemplo, que no eran la misma historia. Por ejemplo, Kung Fu Panda 2 con la saga de Freezer de Dragon Ball. Eso sí se puede comparar, porque están hablando de lo mismo. Entonces, si estamos hablando de lo mismo y los autores intentaron hacer lo mismo, entonces como que eso sí tiene un sentido llegar a compararlo. Ahora, es una labor puramente por entretenimiento. No vamos a llegar a nada científico con esto. No puedo decir así como el Kung Fu Panda 2 es objetivamente mejor que la saga de Freezer de Dragon Ball, pero es interesante compararla porque son la misma historia. Eso me hace sentido, no los valores estéticos de la historia. Yo creo que eso es una confusión muy generalizada de confundir dos cosas que se parecen visualmente versus cosas que se parecen a la historia. A mí me interesa mucho más una comparación entre dos cosas que se parecen a la historia y no dos cosas que se parecen visualmente. Entonces, creo que Code Geass y Death Note no tienen nada que ver. Tal vez, no sé, digamos, lo que te estoy entendiendo es que lo que ocurre es que a veces intentamos de comparar cosas que conceptualmente no se parecen o simplemente se ven superficialmente, tienen similitudes, o sea, como superfluamente tienen ciertos elementos que se parecen, pero realmente en el concepto no es lo mismo. O sea, puedo profundizar un poco. La historia del gran guerrero, el guerrero primigenio, digamos, el símbolo, el arquetipo del guerrero, es el arquetipo del guerrero, según Jung, es un personaje que se aísla de la sociedad para poder destruir. En la sociedad está, digamos, prohibido destruir cosas y por buenos motivos, pero todas las sociedades necesitan gente que destruye cosas, por lo cual la gente que lo hace se aísla un poco de la sociedad y se aísla emocional y mentalmente. Es el arquetipo del guerrero. Te fijas en la mayoría de las películas, series donde aparecen guerreros, suele ocurrir que, por ejemplo, antes de una gran batalla se van a la montaña o se van a X cosas, porque se tienen que poner en un estado de deshumanidad, por decirlo de alguna manera, para ser eficientes en su destrucción y son necesarios en la sociedad. Ok, Po es el guerrero dragón y Goku es el gran guerrero Saiyajin. Los dos están destinados a acabar con el mal y ninguno de los dos quiere.
En el caso de Po porque no cree que pueda, y en el caso de Goku porque no quiere ser esa persona. Se resiste a ser el destructor. Goku es un tipo afable, buena onda, simpático, en esta parte de Freezer que estoy hablando, y no quiere ser el destructor, esta persona aislada, esta persona que no tiene corazón y que solo destruye lo que tiene enfrente. Se enfrentan a una antítesis, que es un hombre no honorable. Y por nuestra concepción del mundo muy antifemenina, hay que decirlo, este hombre poco honorable es bajito, tiene los ojos pintados, las uñas largas, los labios pintados. No pelea él, sino que manda a sus secuaces. Es tramposo, es vil y es un poco como que habla así. Estoy hablando de Freezer y de Chen. No sé si ubica Kung Fu Panda 2. O sea, literalmente no había notado la similitud de son iguales, estos elementos son iguales. Que socialmente caracterizamos como negativos, dependiendo. Sí, son femeninos, o sea, básicamente son hombres femeninos y por eso son malos. Eso pasa en Bond y pasa en un montón de cosas y tiene un motivo muy junguiano. No es como tan condenable como suena, pero si lo miramos con muy poca profundidad, sí, es condenable. La cosa es que enfrentamos a este guerrero que es como la figura de poder, que digamos son altos, son fuertes, con este hombre bajito, femenino, tramposo. Y este hombre femenino tramposo te obliga, te hace tanto daño, te obliga a alienarte y convertirte en el destructor. Y aquí ocurren dos cosas y por eso me parece interesante comparar, por ejemplo, Dragon Ball con Kung Fu Panda 2, porque Goku se transforma en el destructor. Cuando matan a Krillin dice ¡no! Y se transforma de su odio en este destructor que pierde su personalidad, pierde su alma por destruir a este mal que está quejando al mundo. Mientras que Po, por otro lado, que es una historia más moderna, así que igual como que se excusa un poco, encuentra su paz y no cede ante Chen. Chen le dice, tú tienes que ser el destructor, tienes que ser el destructor, tienes que ser el destructor y me vas a odiar y me vas a odiar y me vas a odiar. Y él le dice, no. Y de hecho te superé. Y le gana por medio de su paz. Entonces, esas dos historias me parecen súper comparables porque te están hablando de lo mismo, tienen los mismos símbolos, van hacia el mismo lado y las dos toman dos decisiones distintas. Entonces te puede gustar una más que la otra o puede encontrar que una está mejor que la otra en base a cómo tomaron esa decisión de la tesis. Pero comparar Code Geass, que es una serie de un niño contra un patriarcado, contra una institución gigantesca de muchos países dirigida por papás malos, que básicamente es lo que son, un niño rebelde que quiere proteger a su hermana, en verdad la inocencia del mundo, de estos hombres malos. No se parecen nada a una historia que es como Death Note, que es donde dos personas tienen dos ideas distintas de justicia, que son dos iguales, que son freudianamente el Ello y el Super Yo, que serían Kira, el Ello y Super Yo L, enfrentándose por cuál es la idea de justicia vencedora. En verdad no se parecen en nada, los dos tienen un protagonista pelicastaño que hace planes, eso es lo único que tienen en común. Entonces, cuando la gente compara cosas que se parecen así visualmente, generalmente, porque a veces se parecen visualmente precisamente por los símbolos, pero no siempre, generalmente no me genera interés y no creo que, como tú dices, creo que también es una locura porque es como comparar el vino con el puré, no tienen nada que ver. Pero cuando estamos comparando dos cosas que son iguales, o sea, no son iguales, son muy parecidas, tienen el mismo contenido, van hacia el mismo lugar y toman una decisión diferente, eso sí me parece rescatable, me parece que se puede hacer, me parece que es interesante, pero solo por la entretención y por el enriquecimiento, digamos, intelectual, no por que vamos a hacer un ranking con cuál es la mejor historia del guerrero. Sí te comprendo, o sea, como ver cómo utilizar estos arquetipos clásicos como ya sea el sabio, el amante, el mago o el guerrero, como autores... Te ubicas, me encanta que sepa tanto. Sí, a veces yo estoy, oh my god, no sabía eso, como que siento en lo personal así de pura humildad, pero creo que decir pura humildad ya quita lo humilde. Honestamente, acepto que vos sabes mucho más que yo de todo ese tema de narrativa estructural, pero lo que quería llegar es que, se me fue la palabra, como que uno al momento tal vez ni siquiera podemos decir compararlos, pero sí podemos analizar qué decisiones utilizaron los creadores para relatar su versión de estos arquetipos, porque al fin y al cabo, para que el arquetipo, en lo personal, honestamente, me puedes corregir, siga sobreviviendo, es que ha habido nuevas interpretaciones, pero sigue siendo temas que nos acogen universalmente. No sé si me logré explicar bien. Sí, te respondo en un segundo. Volvemos. Ok, claro, los arquetipos se mantienen relevantes porque son eternos. ¿A qué me refiero? El arquetipo nunca se sacía, digamos. No es como que ya existe la historia del niño dorado y ahora ya no van a ver más. Cada generación cuenta la misma historia, de nuevo, acorde a su contexto. Es como que ahora está pasando esto, vamos a hacer la historia del niño dorado con esto. Ahora está pasando esto, vamos a hacer la historia del elegido con esto. Ahora está pasando esto otro, vamos a hacer la historia de fulano con esto. Los arquetipos son eternos y cada generación como que ignora la tradición literaria y como que solo toma la de su momento. Por eso la gente de esta generación va a encontrar que probablemente shonens
¿cómo se llama el otro término para referirse al shonen Neketsu. específicamente Neketsu. de pelea? Que los neketsus de esta época, de esta generación, son igual de buenos que los anteriores, porque ellos solo vieron estos. Y nosotros seguramente encontramos que los nuestros son los mejores y los de la generación anterior dicen no, o sea, Yu Yu Hakusho era mejor. Y así para atrás. Lo que ocurre es eso, las generaciones hacen suyos los símbolos y toman siempre el mismo arquetipo y hacen la misma historia. Es que les encanta, o sea, como humanos nos encanta esa historia y la hacemos una y otra vez. Y estoy hablando de cada arquetipo. Muy poca gente innova. Cuando la gente dice que eso de que todas las historias se han contado, yo siempre quedo como, no, o sea, se han contado como, no sé, 100 y las contamos siempre. Y en verdad hay como miles, solo que las otras suelen no resultar tan interesantes para la mayoría de las personas, porque son símbolos, digamos, más, menos cotidianos. El niño dorado, por ejemplo, ¿por qué a la gente le importa? Hay un poema que dice: la tierra se retuerce de dolor para que nazca incluso la flor más insignificante. No es un poema, es una flor. Hay gente que se siente así, hay gente que ellos sienten que son una persona que carga con mucha expectativa porque sus padres han sacrificado mucho para que ellos hagan cosas importantes. Entonces sienten que ellos no pueden fallar, sienten que tienen que hacer cosas grandes, cosas importantes. Toda esa gente engancha con el niño dorado. Cada vez que ven una historia de niño dorado, digamos Harry Potter, Naruto, etcétera, dicen: esto me llega de una manera que no puedo entender. Claro, porque está hablando de ese problema que has tenido siempre, toda tu vida, y lo está tratando, está hablando sobre eso, está como explorándolo. Entonces la generación siguiente va a tener el mismo problema, porque siempre van a existir papás que pongan muchas expectativas sobre sus hijos y van a haber historias en ese momento que hablen de eso, y esas son las historias que se van a hacer famosas de eso. Sobre si se puede innovar, es bastante sencillo innovar. Por ejemplo, uno cambia una pequeña cosita de algo y listo, pum, innovación. Por ejemplo, historias con niño dorado hay montones, pero por lo general es un poco apestoso el niño dorado. ¿A qué me refiero? Es que el niño dorado es una persona sobre la que se cargan expectativas. Ok, estamos claros, pero suele ser representado como una persona muy buena para todo. Entonces, como espectadores nos suele resultar un poquitito odioso, porque es como, ya, y canta bien, y baila bien, y es mino, y es muy elocuente, y es inteligente, y es el mejor en todo. Y es como, ok, ya entendí, claro, y es bello. Bueno, Arakawa tomó todo esto tal cual. Incluso le puso el pelo dorado al personaje, pero le hizo un pequeño cambio muy sutil, muy pequeñito, muy pequeñito. Lo hizo bajito. Entonces ya no te lo puedes tomar tan en serio. Él es el alquimista de acero, el más bacán, el mejor de su generación. Es mino, es elocuente, es inteligente, todo, pero es bajito. Solo con ese pequeño detalle estético, pero realzó un montón el personaje y hace que tú te lo puedas comprar, que lo puedas entender, que puedas empatizar con él, porque ya no es esta persona perfecta, bueno, impoluta. También Arakawa está lleno de eso, Por ejemplo, el maestro, el gran maestro, lo hizo mujer, así de sencillo. En la representación general siempre es hombre, por la tradición estoy hablando, y ella simplemente lo hizo mujer y pum, la gran wea, porque así de sencillo a veces es hacer innovación. Toma el arquetipo que siempre se usa, dale una vuelta, nada más se te pide como autor. Dale una vuelta al arquetipo de siempre, si es que puedes, porque hay veces que uno necesita como autor ocupar el arquetipo tal cual, a veces. Eso que mencionaste de que el alquimista de acero es bajito, como que nunca, o sea, como que ahora se me hace mucho más sentido que resalte como esa cualidad. O sea, como que cuando nos los presentan y llegan y dicen: oh sí, el alquimista de acero, y todo el mundo piensa que se me dio el nombre del hermano Alphonse. Ajá, sí, o sea, porque sí, tiene como mucha lógica. No, es el bajito, el pequeñito. O sea, como que ahora se me hace mucho más sentido. Como, literalmente dicen eso. Ajá. Es él, el bajito, dicen. El bajito. Sí, o sea, como que ahora imagínate si hubiera sido alto, hubiera sido imposible de ver. Hubiera sido imposible, porque hubiera sido odiosísimo, porque es lo pedante. Lo digo consciente de que yo soy muy pedante. Es muy pedante, Edward. Entonces, si hubiera sido alto y mino, es que olvídate, nadie lo hubiera querido. Pero Arakawa hizo un pequeño twist, así como chiquitito, lo voy a hacer bajito. Y eso es todo. Y listo, ahora ya funciona. Sí, y ahora que lo pienso, ni siquiera es como una imperfección real. O sea, no la venden como si fuera real. O sea, porque cuando todo el mundo se burla que es bajito, es como, jaja, es bajito. O sea, como que, digámoslo así, no es un defecto real, pero no lo transmiten como si fuera importante realmente la estatura. Ajá. No lo hace más humano. Por ejemplo, es un problema que yo tengo con Tanjiro. Tanjiro es perfecto, Tanjiro es perfecto, es buena persona. Por lo menos Edward era pésima persona, o sea, y él lo decía, yo soy pésimo, pero Tanjiro es perfecto, es buena persona, es simpático, le cae bien a los ancianos, le cae bien a las mujeres, le gusta a las mujeres, le gusta a los hombres,
Es hermoso, es talentoso, domina el fuego, domina el agua, domina todo a la primera. Pero por favor, ¿qué onda este hombre? ¿De dónde salió? ¿De Krypton? Bien, bueno, es que podemos pensar así, que Superman, realmente la manera de humanizarlo es lanzarlo con problemas más filosóficos, digamos así, como más morales, o sea, como para que... Por supuesto. Porque tenemos que... Hay algo, bueno, puede ser un poco controversial, pero hay algo que me encanta de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, que es hacer a Jesús que duda, o sea, como que siente el miedo a la muerte, claro. O sea, humanizó literalmente a Dios, y es como, dude, como que se me pareció genial, o sea, que ya no estamos viendo la crucifixión de Dios, sino de un hombre, o sea, estoy hablando acá de la película. Un hombre que duda, claro, un hombre que duda. Ajá, y eso es como genial, o sea, bajar como las deidades a lo humano. Claro, lo interesante de esa historia es que ir a la cruz sabiendo que tú eres el elegido, que tú eres la persona que va a traer paz, es completamente distinto a ir a la cruz dudando, porque no te justifica el dolor. Entonces, si yo tengo el dolor completamente justificado, puedo cruzar el dolor, pero ¿y si no sé? Eso lo hace interesante. Sí, pequeños detalles que digamos, en lo personal, a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo así. O sea, como que... O sea, todo tiene que ver con, yo creo, y no es como que yo pueda hacer eso, o sea, pero yo se lo digo desde el punto de vista del análisis. Todo tiene que ver con comprender mucho el símbolo, más que la historia, porque si vemos las cosas desde afuera, intentamos construir una gran casa partiendo por las pinturas que van colgadas en las paredes, difícilmente nos va a quedar una gran casa. Lo mejor es ver los cimientos, ver el terreno, ver el plano, y ahí encontramos lo que la hace única, lo que la hace especial, y luego al construirla, claro que queda especial, claro que queda única. Yo creo que justamente como lo planteé, se lo debe haber planteado a alguien y tuvo la tenacidad de, más allá de tener la idea, hacer la película, que es como, ¿qué es lo que pasa con el dolor si es que yo no sé si es que va a tener justificación? Y ahí tengo una historia. Si realmente mi sacrificio va a tener alguna importancia. Por ejemplo, mira, ahí tengo dos cosas que comparar que no se parecen en nada. La película que tú me estás diciendo, de Mel Gibson, y Spider-Man 2, de Sam Raimi. Las dos se tratan de lo mismo. Es, yo soy una buena persona. ¿Tendré recompensa por ser una buena persona? ¿O el mundo de verdad no tiene nada que ver ser bueno con las recompensas? ¿Te das cuenta? Las dos tratan el mismo tema. Una se trata de Jesús y la otra se trata de Spider-Man. Esas me parece que tienen más sentido compararlas que otras historias. Yo comparo las historias en el fondo por el símbolo y por la tesis, más que por los elementos estéticos. Bueno, hay un director que literalmente agarró a Jesús y le puso una capa. Zack Snyder con Superman. ¿Ah, sí? ¿No viste? Bueno, ¿no viste? Sí, Man of Steel, pero tendrías que explayarte un poco porque yo no la recuerdo así, pero te voy a dar completamente el beneficio de la duda. Expláyate. Pongámoslo así. La construcción ¿viste Batman v Superman? ¿Y viste The Justice League Cut? Sí, también. El corte de Zack Snyder. Esa no la vi. Bueno, la cosa es que, pongámoslo así, el planteamiento es este ser que puede traer paz al mundo. Esa duda de que si Superman tiene que ayudar a la humanidad o no por sus habilidades, digámoslo así. Y claro, ese es el cuestionamiento. Al momento de Batman v Superman, se nos sacrifica siendo consciente que es la única manera de salvar a la humanidad. Mientras que ya para The Justice League, spoiler supongo, resucita como siendo nuestra salvación. Y literalmente es el que mata al malo. Pero lo interesante es que Zack Snyder utiliza simbolismos cristianos para darle como más importancia, o para hacer como más evidente esa referencia a Cristo y Superman. Tanto así que literalmente cuando resucita se va al espacio y toma el sol mientras extiende sus brazos formando una cruz. Entonces digamos, es por eso que más allá, o sea, como que intentó, ¿cómo explicarlo así? La visión de Zack Snyder sobre los superhéroes es que son dioses modernos. Tanto así que esa es como su visión y su concepción de los grandes héroes de DC. No sé si me logré explicar. No, por supuesto que sí. Pero una cosa es, no quiero ser maleducado. Una cosa, esta es la manera en la que yo lo veo, y Zack Snyder es una persona tremendamente exitosa, con una gran carrera, y yo soy una persona sentada en mi casa, una persona random, peatón de la calle. Pero de la manera en la que yo lo veo es la siguiente: una cosa es enunciar algo y otra cosa es desarrollar algo. Yo siento con Zack Snyder generalmente que enuncia muchas cosas, pero nunca me las desarrolla. Que me dice, esto es una analogía de la cristiandad y de los dioses, pero yo nunca he sentido en sus historias que eso realmente está ocurriendo. Y como te digo antes, una cosa parece algo, pero tiene una historia nada que ver debajo. Por ejemplo, la historia de Code Geass parece como un joven que va a acabar con un imperio, mientras que en verdad es solo un niño contra su padre. Con Zack Snyder yo veo, claro, los contextos son muy grandilocuentes, siempre son los dioses y las cosas espectaculares, y este personaje le lanza una galaxia al otro, pero las historias, lo que está debajo de eso, generalmente yo lo veo mucho más delgado de lo que me está proponiendo. O sea, él me dice, yo te voy a contar la historia, y me cuenta una fábula. Entonces como que siempre se me queda
queda corto, como que pero el problema no es que él sea mal contando historias per se, es que me dice te voy a llevar de aquí a Tokio y me lleva de aquí a Perú. Entonces como que no, es que te faltó un montón, pues, o sea, me prometiste otra cosa, no es que Perú tenga nada de malo, es que no me dijiste que me traía acá, me dijiste que me llevaba allá. Ahora que... Tú me dijiste, te voy a hacer una alegoría de los dioses, y yo solamente aquí vi un par de tipos peleándose. Acá tengo una duda muy grande. Entonces, ¿qué pasa cuando se utilizan símbolos sin su significante? Ok, ay, que no, otra vez me van a matar, joder. Pero... Porque dura mucho esto. Es que... Evangelion. Es que... Ya. Ay, se me da el nombre del autor. Esa persona se llama... Genial, voy a... Uy, se lo nombro todos los días. Bueno, es algo con A. Sí, ya sabemos quién es. Él como que le preguntaron... Él. Sí, él. Suena como El Salvador. Claramente Evangelion utiliza mucha simbología cristiana, bueno, judío-cristiana, por lo cual hubo alguien que le preguntó por qué los utilizaba. Y él simplemente mencionó de que eran porque se veían guays. O sea, también hay muchas entrevistas que se contradicen. Sí. Pero digamos, como que en ese momento uno dice, realmente está utilizando el símbolo, pero sin su significante. Pero al mismo tiempo, por ser un símbolo, ya tiene un significado intrínseco. Entonces es como, uy, ¿qué tan complejo es eso? O sea, como que yo puedo utilizar un símbolo y literalmente sin utilizar su significado. Por supuesto, pero ¿en qué tanto afecta la historia? Un montón. Es que eso va a depender del tono. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo hacer una historia con Jesús como protagonista y dependiendo cómo yo lo mueva en el guión, no es Jesús, es o un niño, o un rebelde, o un niño dorado, o etcétera. ¿Me entiendes? El símbolo es una cosa que escapa a las formas y generalmente cuando la gente se refiere a símbolos está hablando de formas y no de arquetipos. El arquetipo es una cosa sin forma y por eso le llamamos de maneras como etéreas, como el niño dorado. El niño dorado es Simba, que es un león, o es Harry Potter, o es Naruto, que literalmente tiene una cabeza de sol. Pero si yo te digo, voy a meter a el niño dorado, es que no existe el niño dorado. Lo mismo, si yo ocupo un símbolo tan conocido de, por ejemplo, algo un poco más normal que Jesús, que puede ser McDonald's. No, me refiero a algo muy grande, pero que está... un segundo. Si yo ocupo a Einstein como el científico. Uy, sí. Bueno, yo puedo ocupar a Einstein como el científico, pero puede ser, porque Einstein es solo el bigote y el pelo de la chasca, pero no es Einstein si yo lo convierto en otro arquetipo. Si yo lo saco de el sabio, o lo saco de el creador, o lo saco de el niño dorado, o lo saco de eso, puede ser otra cosa. Puede ser el rebelde. Si es que en mi historia Einstein es una persona que se opone a las... bueno, en verdad es todo lo contrario, pero sí. Tú me entiendes. Si en mi historia se opone a la academia, que la academia le dice que él no puede y él lo hace, puede ser un rebelde. Si yo en mi historia hago que Einstein sea una persona amable, puede ser la madre, por ejemplo. Einstein es solo un bigote y una chasca, de la misma manera que en las historias Jesús puede ser solamente, nuevamente, una chasca y una barba, y unas sandalias. No necesariamente porque yo le pongo la vestimenta, la forma de algo a algo, esa cosa toma su significado y su peso. Y yo tengo que hacerme cargo en la historia para que tome su significado y su peso. Y lo que ocurre que es disonante es cuando un autor te dice, yo lo voy a hacer, y lo pone, y además no se hace cargo. Eso es disonante. Eso es lo disonante. Eso es lo que me pasa con Snyder, que es como, lo voy a poner, y lo pone, y me voy a hacer cargo, y no se hace cargo. Vieras que, voy a dar un ejemplo con Jesús. Hay un anime que no recuerdo cómo se llama, pero trata de que Buda y Jesucristo bajan a la tierra. Jesús y Buda. Y pasan vacaciones. Jesús y Buda. O sea, creo que ese es como el mejor ejemplo de lo que estás explicando. O sea, porque literalmente... Justamente. Como que, genial. Están completamente abstraídos, solo ocupa la imagen para dar un contexto, para dar un contexto, por ejemplo, humorístico. En este caso es como podemos hacer chistes, los típicos chistes, no sé, porque a Jesús se le cae el agua cuando lo toma con las manos. Le damos un contexto a lo que sea que estamos contando si le añadimos un personaje conocido. Por ejemplo, si yo te cuento esto con vikingos, ya tiene un contexto, está asociado a ciertas cosas, por ejemplo, lo que hacen en Cómo entrenar a tu dragón, que podría haber pasado en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, pero decidieron enlazarlo con ese contexto porque le hacía más fácil visualmente contar la historia. Pero digamos, siento que eso ocurre mucho. Pero digamos, nosotros ya no asociamos, digamos, la forma con ciertos significados. O sea, como, no sé cómo explicarlo. Digamos, ¿cómo explicarlo? Digamos, cuando vemos a Jesús y a Buda, puede ser que en ese momento realmente no estén representando a Jesús y a Buda como de nuestra concepción o nuestro imaginario colectivo nos lo enseña, pero al fin y al cabo no siguen siendo ellos. O sea, como que por eso mucha gente se ofendió y eran cosas paganas. No, se me da la palabra. No era paganas.
se me olvidó el nombre. Herejes. Hereje. O sea, como, no ocurre, o sea, en ese caso, ¿qué ocurre? Honestamente no sé la respuesta, por eso te pregunto. Es que depende a lo que quieras lograr. Por ejemplo, es un cómic provocador y cotidiano. Quería hacerlo cotidiano la autora, ya, pero si era muy cotidiano, si eran, por ejemplo, dos personas random muy hippies que se van de vacaciones, es que no lo hubiera leído nadie. Pero ¿qué pasa si esas dos personas random y hippies son Jesús y Buda? Al tiro suena más interesante. Entonces es tomar prestado un elemento de poder para darle poder a tu obra. Básicamente lo hacen por eso, porque lo convierten en un símbolo de interés para las personas. Mira vos, eso no lo sabía, honestamente. Ahora ya puedo decirlo. Si me escuchan próximamente diciendo estas frases, ya saben de dónde lo saqué, lo que... Ya no soy hereje, él es el hereje. Sí, oh maldito que usa símbolos sin saber. De hecho, a veces es súper insolente. O sea, yo he visto que, no sé, en X cosa de viaje en el tiempo, para robar poder, pero de manera muy burda. Un personaje dice, acabo de tirarle la manzana a Newton y de hacerle un telescopio a Galileo y ahora me voy. Es como nombraste a Newton y a Galileo solo porque sí, solo porque este personaje don nadie, tú quieres que quede como grande. Y no queda grande. O sea, me refiero, se nota muy burdamente tu robo. Es como, le estoy quitando autoridad, pero así como, básicamente estoy como mendigando la autoridad a estos personajes que estoy ocupando. A mí me molesta mucho eso de muchas series que no voy a nombrar porque hay gente que les encanta, que ocupan a personajes históricos o mitológicos y de verdad lo hacen, se nota. A veces lo usan bien, a veces no hay problema. Por eso no voy a decir qué serie es. Pero hay veces que es como, se nota que esto es exclusivamente porque si lo hubieras hecho con personajes random, nadie lo hubiera leído y son personajes random, solo que tú le pusiste el nombre de fulano y el nombre de mengano. Y yo lo anoto y me da mucha rabia porque como, esto no se trata de esto, es mentiroso. Es como yo te digo, esto va a ocurrir con los dioses de Egipto antiguos y yo digo, ya, se vienen los dioses de Egipto y lo veo y digo, esto no se trata de los dioses de Egipto. Pero ¿qué pasa si es una reinterpretación? Esto se trata de cualquier cosa. Es una reinterpretación como tal. O sea, como... Es que claro, pero la reinterpretación, o sea, todo es válido. Sí, o sea, la reinterpretación se debería dar, digamos, por lógica, porque te sirve, porque funciona, porque añade algo. Y por eso no ocupo otro, digamos, no ocupo vikingos y ocupo griegos, porque esto va a servir más, porque esto realmente va a hacer lucir lo que yo quiero contar. Pero si es porque sí, es como, me vale cualquiera. Y voy a elegir, no sé, por ejemplo, esto pasa con la película Furia de Titanes. Furia de Titanes podría haber ocurrido en Grecia como podría haber ocurrido en cualquier parte. Entonces me da rabia que ocupe a Grecia, porque a mí me encanta la cultura helénica. Entonces como, ¿por qué una película de supuestamente griegos terminan peleando contra el Kraken? Pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo vivo en el tercer mundo, bueno, no tanto, igual sí. Vivo en un país bien, pero de Latinoamérica. Y en mi institución, que ni siquiera era una gran institución, era un lugar chiquitito, había dos libros de 700 páginas con monstruos griegos. O sea que había 1400 páginas de monstruos griegos. Y tú en tu película ocupáis al Kraken. Es que es para pegarte. O sea, es como... Entonces, ¿para qué ocupaste griego, weón? O sea, ¿por qué no hiciste esta weá en el agua con pirata? ¿Por qué ocupaste el Kraken para contar esta weá? Y a todo esto, eso pasa, eso te estoy armando un caso, pero en la película Furia de Titanes salen puras cosas tiradas de las mechas. O sea, ¿para qué ocupar a Zeus y a Hades si es que no voy a ocupar a nada de Zeus y Hades? ¿Para qué ocupar a Teseo, si no me equivoco, o a Perseo, no sé cuál de los dos? Si no los vas a ocupar tampoco. O sea, van a tener solo los nombres. ¿Para qué hacerlo? O sea, como que arredar la esencia. Honestamente no he visto Furia de Titanes. Creo que ya sé cuál es. No vale la pena, no la veas. Yo como... No, es un sin Dios, Si quieres ver una película en un avión, está bien, pero si es como para consumir algo, digamos que haga algo por tu vida, ve cualquier otra cosa aporta más. Entonces, no sé, creo que la conversación estuvo demasiado interesante. Aprendí un montón, suena acá todo Discovery Kids, pero... Las pistas de Blue. Gracias por enseñarme los colores primarios. Entonces, eso sería todo, pero antes, recomendación de ya sea libros, películas, cómics, series, de lo que sea que alguien tiene que consumir antes de morir. Lo primero que se te venga a la mente. Qué interesante. Pueden ser dos cosas, porque salieron muchos temas. Bueno, un tema que se me ocurre de que hablamos acá era gente que se quiere dedicar profesionalmente a la escritura, aunque no se hagan millonarios y solo sean personas que trabajen de eso. Si se quieren dedicar de manera profesional o semiprofesional, yo les recomiendo de todas maneras leerse La Poética de Aristóteles y John Story de Robert McKee, esos dos libros. Y
Y en otras noticias, si es que estamos hablando de obras que a mí me parecen muy buenas, tengo acá muy a mano Lock and Key, es un cómic norteamericano de la editorial señor director, ay, me sale la editorial de acá que la imprimió acá en Chile, si no me equivoco es de IDW. Está escrito por Joe Hill y ilustrado por Gabriel Rodríguez, y es un excelente cómic con excelentes símbolos, y es precioso, más allá de lo técnico, que es muy técnico porque estas dos personas son muy cabezonas y muy cuadradas. IDW, sí, IDW es un gran cómic que me emocionó mucho. Fue un hermoso crecimiento de sus personajes, fue una gran historia, el peligro se sentía horroroso y es una gran historia, la recomiendo mucho. Lock and Key. Entonces creo que eso sería todo, y claramente en la descripción está el canal de Víctor, y normalmente digo que pondría mi top 3 de videos del canal invitado, pero Víctor solo tiene 2 en este momento, pero son 2 que valen la pena, o sea, son como 2 que valen como por 20, entonces ya sabes la calidad a la que me refiero. Muchas gracias. Entonces eso sería todo, nos veríamos en el próximo episodio, entonces goodbye. Chau, chau. Esto hay que editarlo.